vamos a continuar con este módulo de la institución de la familia. Y lo último, nada más para recordar, es todo lo que había hecho el rey Ezequías, que había sido celebrar la Pascua. Que eso es un precedente de la última ocasión que estuvo el Señor con la, los discípulos. ¿Se acuerdan? Que eso fue en la última cena, que así le han dado a llamar, en que está prácticamente está diciendo, bueno, nos vemos más tarde, nada más voy a la tumba, al infierno, resucito y nos volvemos a ver, ¿sí? Porque pues eso es lo que iba a pasar, cosa que era absolutamente algo imposible o algo que no, los demás no podían, creerlo, ¿no? Bueno, algunos sí lo creyeron, otros como que no alcanzaban a dimensionar eso, pero estaba a punto de suceder. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora estamos como se está elaborando y todos los puntos y términos de pacto el rey Ezequías, este pacto, está ya considerada las tres instituciones que mencionamos en la clase anterior, que fue la comunión, ahí todos los pactos son comunión, todos, y relación con el Señor, porque con él es con el que se celebraron los pactos antiguos. Y después, sí, ya cada una de las instituciones, que en el caso del rey Ezequías son los pactos institucionales, ¿bien? Todos los pactos institucionales. Y los hemos estado analizando y nos falta por lo menos uno bien completo y uno con mayor precisión, que eso es lo que vamos a considerar a continuación. En el capítulo 31 del segundo libro de las Crónicas, versículo 2, ahí, segundo de las Crónicas 31:2, ahí vemos cómo empieza a hacer algo ya el rey Ezequías, que también va a hacer algo que el Señor Jesucristo de alguna manera confirma en su ministerio, quíntuple, ahí lo explico, y que los apóstoles de la iglesia primitiva, o sea, que serían uh, todos los primeros apóstoles y los discípulos que siguieron después de los 12 apóstoles, ya contando a Matías, que iniciarían también. Y esto vamos a ver que fue sumamente importante porque, bueno, todo esto viene del corazón del Padre. Cómo se empieza a conectar, a enlazar, a vincular con lo que habría de acontecer con la confirmación de los pactos a través de Jesucristo. Pero esto es la justificación. Todo esto que hemos estado estudiando y analizando le va a dar sentido a mucho de la vida del cuerpo hoy, de cualquier parte del planeta, en cualquiera de las épocas. Esto fue básico y fundamental porque el Padre Celestial, que es un Dios perfectamente justo, nunca ha tomado ventaja o ha tomado una iniciativa que no se comprenda o que no haya estado considerada por el Padre, eh, para que se cumpliera a través de su Hijo cuando a Él le tocara, y que hoy nosotros, teniendo en cuenta todos estos fundamentos, comprendamos mucho del ministerio de la iglesia actual, bastante, ¿sí? Bien, bueno, les damos la bienvenida a los que se han estado conectando. Pau, ahí también vemos a la pastora Ceci, y por ahí está a punto de conectarse también Luz. Bien, en esta segundo de las Crónicas 31, versículo 2, vamos a ver ¿qué hace el rey? Dice, arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer um, el holocausto y las ofrendas de paz, para que
ministrasen. Y para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios del Señor. Aquí encontramos algo muy interesante que está estableciendo el rey Ezequías en este pacto que se está haciendo y lo llamamos el pacto institucional o el pacto de Ezequías. ¿Ven? ¿Qué es lo que se está sentando como precedente en cuanto a las iniciativas que está haciendo el rey Ezequías? Bueno, precisamente la organización de las actividades de las congregaciones. Si bien en ese tiempo era a través del sacerdocio, era a través de los levitas, de todos los que estaban ahí, adoradores, pero es interesante que por ser un hombre de pacto, como lo hemos mencionado, por ser un hombre de pacto, el rey Ezequías, como los anteriores, van a empezar a vincularse con la confirmación en el nuevo pacto en Cristo, que también se hiciese lo mismo, es decir, que también en las congregaciones hubiese orden y organización, hubiese oficios, y así lo dice muy claramente, oficios, que después se tendrían que corresponder con la iglesia ya en Cristo, ¿no? Cuando llamamos oficios, ¿qué me gustaría que ustedes me pudieran mencionar? ¿Qué es lo que ustedes podrían considerar con estos oficios que se empiezan a elaborar? No los de Ezequías, porque ahí están mencionados los sacerdotes, los levitas, los músicos, que son los levitas, sino hoy, para que llevemos un paralelismo en una doble interpretación, ¿sí? ¿Cuál serían hoy los oficios? A ver, ¿quién nos puede decir? Piensen. ¿Quiénes serán? A ver, por ahí ya veo que están echándole neuronas, Rogelio y Giselle. Ya los conozco. Pastores, maestros, Sí, sí, pastores, maestros, evangelistas, profetas. claro. Lore lo dice, también Luz, ahí también lo está mencionando, los 5 ministerios. El ministerio quíntuple de Jesucristo. Eso es ni más ni menos lo que se está haciendo. Músicos, pastores, sí, todos ellos. Todo lo que hoy tenemos en la vida congregacional, en el cuerpo, no es porque se le haya ocurrido en la reforma nada que ver con Lutero, nada. Él, el único que hizo fue reactivar la vida espiritual que se había desviado totalmente. No tiene nada que ver con los grandes avivamientos de predicadores, sobre todo en Estados Unidos, que, por ejemplo, John Wesley, Jonathan Edwards, que estoy hablando del siglo XVIII y siglo XIX. Los grandes avivamientos también en Estados Unidos, que fueron en la iglesia de Tulsa, en Oklahoma, que es donde empezó el movimiento pentecostal y todo, con las actividades pentecostales. Nada tiene que ver con eso. Esos fueron cuestiones de cultura y civilización contemporánea del cuerpo de Cristo, nada más. Pero el por qué el Señor Jesucristo debió desarrollar sus 5 ministerios, que los acaba de mencionar Lore, que son apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelistas. Evangelista fue el Señor Jesucristo. Si nosotros revisamos en los evangelios, si el Señor Jesucristo desarrolló estos 5 ministerios, claro que sí lo vamos a encontrar. Lo envió el Padre como apóstol, fue profeta, todo el versículo, capítulo 24 de Mateo, que es por excelencia un capítulo de los evangelios según San Mateo escatológico, o sea, de los últimos tiempos, que fue reconocido y mencionado como profeta también, que fue maestro, sí, también, lo conocían como cuando le decían Raboni, ¿no? Por ejemplo, su Marta, que ahí le dice Raboni y maestro, y cuántos también se le acercaban que le decían maestro, nadie enseña esas cosas como tú, y se lo dijo Nicodemos, que era un gran maestro de Israel. Que fue también pastor, pues sí,
el buen pastor, él mismo se reconoció como el buen pastor. Y evangelista, bueno, las buenas nuevas, que en la gran comisión envía a predicar las buenas nuevas a sus discípulos, ¿no? Entonces ahí vemos los 5 ministerios de Cristo, que después se los delega a los apóstoles, que entre ellos debían de desarrollarse estos ministerios, repartiéndolos el Espíritu Santo. Estoy en segunda de las Crónicas, capítulo 31, versículo 2, pero estoy haciendo mención de lo que se estaba sentando como precedente. Sí, Susi. Segundo de las Crónicas 31. ¿No? Ok. Segundo de las Crónicas 31, versículo 2. De lo que hizo el rey Ezequías, para que después se pudiese hacer cuando le tocara al Padre a través de Cristo. ¿Ok? Entonces encontramos términos de pacto, justificación de los ministerios de hoy, la organización y los oficios ministeriales de hoy, como ustedes quieran reconocerlo, eso quedó establecido desde ese tiempo. Por eso las personas que de alguna manera no están de acuerdo con un determinado ministerio que desarrolló el Señor Jesucristo, como fue el apostolado, y que hoy algunos dicen, es que ya no existen los apóstoles. Eso denota un desconocimiento puntual de estos concertaciones de pacto entre el Padre y la iglesia. Eso es lo único que demuestra. ¿Me explicó? Entonces nosotros no podemos de ninguna manera menospreciar ninguno de estos ministerios, cualquiera que sea. Dentro de eso, también debemos mencionar que existen otros ministerios más, que son los oficios del Padre. Pero bueno, de eso lo hablaremos después, porque esos son otros oficios que también están considerados en la Escritura. Estos son los que sí, con Ezequías, sí los abarca, sí los encontramos de alguna manera mencionados, pero fue más preciso el apóstol Pablo. Ahí llegaremos. Mientras estamos entendiendo este gran antecedente que fue a través del rey Ezequías. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Todos estos ministerios de organización, que es lo que había en ese tiempo, es lo que estaba constituido e instituido desde Moisés, desde Aarón y sus generaciones sacerdotales, que había sacerdotes para determinadas cosas. Si ustedes leen ahí Levítico y los libros de la Torá, en donde se mencionan las actividades sacerdotales, pues había sacerdotes encargados del incienso, había sacerdotes de sacrificar los animales, había sacerdotes el sumo sacerdote de lo que hacía de esparcir la sangre y entrar al lugar santísimo una vez al año, y así toda la gran cantidad de sacerdotes. No había uno solo, había todo un equipo organizado, que cada uno hacía determinada cosa, que cada uno tiene su significado. No es nuestro tema, pero si ustedes estudian eso, pueden encontrar cómo cada actividad sacerdotal tenía una actividad previa profetizada por los ordenamientos sacerdotales con Moisés, ¿sí? A través de la ley de Moisés, que se describen después en los libros del Pentateuco. Bien, cuando ya está el rey Ezequías distribuyendo y organizando, que bueno, él da la orden realmente, porque él es el promotor de esto, y estas 3 cosas que, que dice el rey Ezequías que tenían que hacer estos ministros. En el versículo 2, al final, dice, para que ministrasen, para que diesen gracias y para que alabasen dentro de las puertas de los atrios del Señor, que hoy, llevándola a estos conceptos, a una terminología moderna, ¿cuáles serían? Dar gracias, o sea, y ustedes se acordarán que el apóstol Pablo, inclusive, que seamos nosotros o que tengamos acciones a través de la oración, de rogativas, de agradecimiento, de oraciones de dar gracias, ¿no? Y bueno, varias veces se menciona ser agradecidos.
La alabanza, por supuesto que sí, también. Y sobre todo la ministración. ¿A través de qué? De estos oficios que se establecerían también en el nuevo pacto. Esto es lo que ya queda anotado en los compromisos que el Padre va a adquirir para que también se instituyan a partir del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, en uno de los capítulos de los evangelios, habla acerca de cómo se debe de legislar la justicia del Padre dentro de la iglesia, cómo se debe de ejercitar la legislación para repartir actos de justicia en su iglesia, es cuando el Señor Jesucristo habla acerca de lo que se debe de hacer en cuanto a esta actividad legislativa, cuando él menciona, déjenme ver si vale la pena que nos detengamos un poquito ahí, pero vamos a leer todas las cosas que están en el nuevo pacto. Cuando él, déjenme ver, ¿cuál leeremos? Dice, déjenme ver cuál nos ayuda para entender esto. Bien, aquí, por ejemplo, el capítulo 18 del San Mateo, capítulo 18, 19. Cuando habla acerca de la legislación o la actividad legislativa que se tenía que llevar a cabo, y Jesús lo menciona de alguna forma en el versículo 15, de cómo se deba de perdonar a un hermano que ha pecado, ¿sí? A un hermano que ha cometido un pecado. No un pecador que no conoce el Evangelio, sino alguien que esté en la fe que ha cometido pecado. Dani, bienvenido. Estamos en Mateo 19, ¿sí? Mateo 19, 18, perdón, versículo 15. Estamos viendo esto, una acción legislativa de Cristo por el pacto que se hizo con el rey Ezequías. Pero estamos ahorita entendiendo esto que hizo el Señor Jesucristo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? Fíjense, lo está diciendo el Señor Jesucristo, pero la pregunta que nos debemos hacer es esto: todavía no había iglesia, pero ya está hablando de la iglesia, de su iglesia y de la iglesia. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué le está hablando en este sentido de algo que todavía no estaba ni tan siquiera? Sí, estaba la sinagoga, estaba el templo en Jerusalén, eh, pero no había otra cosa, no había más nada, más que esas dos cosas. Las sinagogas estaban repartidas en los poblados y el templo donde estaba el sumo sacerdote. Y para este tiempo, pues solamente existían esas dos cosas. Pero Jesús ya habla de la iglesia y de su iglesia. Es interesante, ¿no? Porque sabemos que iglesia o eclesia es la congregación de los santos. Bueno, se le han dado muchas interpretaciones, pero realmente son la congregación o la asamblea de los creyentes, como quiera que se le quiera mencionar, pero ese es un conjunto de personas que conocen y tienen una comunión personal con el Señor. Esa es mi definición, pero práctica, ¿no? Y eso es lo que era. Pero es interesante que Jesús hable de algo que todavía aún no existía para quien lo escuchó, y a lo mejor ni lo entendían, pero él estaba hablando con palabras de eternidad, en un siempre presente, en un eterno presente, porque como esto quedó escrito y dicho, ya se iba a tener que reconocer que sí iba a haber una iglesia, es decir, un cuerpo bien concertado, bien unido, donde se ejercieran. No está hablando de un templo, está hablando del conjunto de templos que son los creyentes,
para hacer diversidad de actividades conforme a este pacto del rey Ezequías. Sí, Inés, adelante. Hola, Doc. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quería preguntar, ¿esto actualmente está vigente esta forma de hablar con el hermano cuando está en pecado? No, no lo veo, Sí. pero No, ¿sí? sí lo hay. Claro que Sí. sí. Ah, Sí, sí lo hay. Lo que pasa es que esto es una actividad meramente pastoral. ¿Mm? Y dentro de la actividad pastoral, pues hay varios elementos muy importantes, que es la ética, hay un término legal muy interesante que se llama la secrecía. No sé cuántos han oído hablar de esa palabra, la secrecía. La secrecía es guardar los secretos hablados por otra persona en lo que se dirime o se lleva a cabo o se investiga una causa legal. ¿Sí? En este caso estamos hablando de algo espiritual. ¿Ok? Esa secrecía o discreción, si ustedes quieren decirlo así. O no andes hablando lo que no debes con los demás. Ajá, en la actividad pastoral. bien, Este, porque gracias. eso es lo que está dando a entender aquí el Señor Jesucristo. Entonces, esta actividad que no la dijo el Señor Jesús porque ahí se le ocurrió, porque ahí tuvo la buena idea, o tan siquiera porque tuvo una visión de futuro. No, el Señor Jesucristo estaba perfectamente bien enterado, porque ahí estaba Él cuando el rey Ezequías hizo esta concertación de términos de pacto, cuando Él la hizo. Bien, entonces cuando el Señor Jesucristo dice eso es porque ya había un antecedente. Recuerden, todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue confirmación de los pactos antiguos, de todos y cada uno de los que hemos estado estudiando. ¿Sí? Ahora, si conocemos los antecedentes y conocemos el cumplimiento a través del nuevo pacto, comprendemos mucho del sentido del por qué son las cosas así, y eso nos quita un aspecto religioso, porque el religioso hace las cosas sin sentido, sin conocimiento, sin entendimiento, sin comprensión espiritual, y lo hace por costumbre y tradición. Dice, bueno, ¿por qué lo haces? Pues porque lo hacías, nací. Pero ¿por qué? No sé, pero me dijeron que se hiciera así y así hay que hacerlo. Y eso es un gran error. De ahí nacen las actividades religiosas y eso no dura, porque está hecho por manos y obras humanas y eso no perdura. Pero cuando nosotros entramos en la dimensión del eterno presente, como es en este caso, las cosas cambian muchísimo. ¿Por qué? Porque ya hay una colaboración activa entre la gente del nuevo pacto con la mente y corazón del Padre y el Señor Jesucristo, y aún con la gente del antiguo pacto. A ver, fíjense qué interesante lo que les voy a mencionar. Actualmente, en este momento, en este instante de nuestra vida aquí, que estamos a las 19:26 del 17 de octubre del 2022, siglo XXI, planeta Tierra, República de Argentina, aquí estamos, ¿no? ¿Qué está haciendo Abraham ahora? Digo, pregunto. A ver, Abraham. No, Abraham, tú, el Abraham. Está buenísimo eso. Cayó. No. Abraham, pues estoy que te voy oyendo la clase. No. Abraham, el sirio caldeo, el padre de la fe. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Está dormidito? Yo creo que duerme. Bueno. Pero cuando el Señor Jesucristo murió, resucitaron todos los que habían creído. ¿Y entre esos quién estaba? Abraham. Abraham. ¿Y a dónde se fue? Todavía no lo vemos. A lo mejor me estoy adelantando un poco, pero lo vamos a estudiar en detalle, ¿sí? Para confirmar eso que les estoy diciendo. Pero él Pastor, está actualmente, incluso hay un versículo a ver, donde dice que cuando Jesús murió, que dice sí, que la tierra se quebró y los sí, muertos
los muertos que dormían resucitaron. Exacto, exacto. Después vamos a ver la continuación. Tal vez hoy la alcancemos a Sí. estudiar. Y Sí, sí, bueno, y ese versículo también que dice del seno de Abraham, que sí, también es un lugar, ¿no? Que es donde sí, fue Abraham al morir. Me imagino sí, que todas las personas que creyeron y fueron justificadas por la fe, y claro. Jesús al resucitar, calculo que fue allá, Sí, no, sí, sí, ¿no? sí. Sí. Así a recoger a todos. Ahora, todo esto tenemos que respaldarlo con la escritura, ¿eh? Si no estamos inventando y pues no, hay una advertencia, no le añadas nada a esta escritura porque hay cosas feas que pasan, y no estamos inventando. Debe tener su correspondencia. La Biblia se contesta a sí misma, dijeron los padres de la iglesia, ¿no? La Biblia es veraz, la palabra de Dios es veraz y se contesta a sí misma, se interpreta a sí misma, que es lo que hacemos. Bien, sí, justamente Abraham forma parte, y no solamente él, sino todos los santos del antiguo pacto, porque todos eran hombres de pacto, y quienes creyeron y entendieron esto, están siendo, si no testigos directos, no creo que haya conexión de YouTube en el cielo, ¿verdad? Pero sí saben de la fidelidad del Padre, que todos esos y cada uno de estos confirmaciones y cumplimientos de pacto a través de Cristo y en su iglesia el día de hoy se están cumpliendo. Ellos lo saben, porque están ubicados en una dimensión de un eterno presente. Y ellos saben, el Padre está cumpliendo con los hijos de allá. Ahora, yo no sé si de los creyentes en Cristo, de los nacidos de nuevo, que estén allá, tengan memoria de las acciones del cuerpo de Cristo en su vida. Yo pienso que sí, las cosas gloriosas del cuerpo de Cristo, porque eso nutre y eso confirma, porque son confirmaciones de pacto. Y una confirmación de pacto no tiene por qué callarse, al contrario, es para adorar y glorificar al Padre. Y cuando aquí, hoy, en la iglesia de hoy, se van confirmando los pactos, hay alabanzas y adoración en el cielo. ¿Sí? Aleluya, el Señor vive y vive para siempre, ¿no? Yo considero que sí deba de haber eso. Sí, por ahí vi una manito de luz, por ahí alcancé a verla, o no sé si dije lo que quería preguntar. Oh, sí, disculpe, aún no prendo mi cámara, no me está cargando la compu con la cámara, Sí, pero quería hacer un comentario respecto a lo que dijo del olvido de los santos sí, en el cielo. sí, Es un poco confuso también porque hay versículos que dice que no va a haber recuerdo de las cosas pasadas en sí, Apocalipsis, sí, pero al mismo tiempo es como que va a haber gente que va a ser recompensada y vamos a ver a los apóstoles y yo creo, esa es una duda que yo tenía, pero hay un versículo en Eclesiastés sí. que dice Los que muertos nada saben. que el hombre que Dios le da bienes y riquezas y la habilidad de disfrutarlas es bendito del Señor, porque no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios le llenará de alegría el corazón. Y después hay otro versículo que cuando José tiene este hijo suyo, su primogénito, le pone de nombre Manasés, que significa Dios hace olvidar, porque el Señor lo hizo tan feliz en su vida en Egipto que ya prácticamente se olvidó, aunque no se olvidó en sí, como que ya no importaba. O sea, y yo creo que de eso se trata más que nada, el Sí, olvido del cielo, porque la palabra dice que no va a haber dolor en el cielo. ¿Y cómo va a ser cielo si uno está recordando los seres queridos que dejó atrás o las cosas malas que claro. pasan? Sería horroroso, ¿no? La felicidad del cielo Sí, eclipsa sí, cualquier memoria, a tal punto claro. de que casi las hace olvidar. Yo creo Sí, que de eso se trata, pero no creo que borre completamente las cosas buenas o las cosas gloriosas que el Señor hizo, porque entonces, ¿cómo recordaríamos el Evangelio? claro. Eh, yo creo que esa es mi opinión al respecto. Bueno, mira, vamos a ver esto porque viene al caso. Y está en Apocalipsis precisamente, capítulo 6 del Apocalipsis. Y vamos a ver desde el versículo 9, ¿sí? Apocalipsis 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, el Cordero de Dios, que es Cristo, en los juicios sobre la humanidad. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo al altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Okay?
Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, está en Apocalipsis. Ahora, sí, hay una cosa, y también te completo con esa idea que tú mencionas, porque en Eclesiastés también dice, y los muertos nada saben, ¿eh? Que eso lo usa mucho un club por ahí que anda tocando puertas, golpeando puertas mucho, ¿sí? Que te quieren dar unos cositas, bueno, ellos. No, los muertos están muertos y nada saben. No, momento. Sí hay conservación de memoria. Uh-huh. Hay gente que ha muerto y ha resucitado, que se ha encontrado con seres queridos y que sabe que fueron sus seres queridos y que lo reconocen sus seres queridos. ¿Sí? Hay testimonios de ese tipo, varios que han coincidido con muchos testimonios. Ahora, también en la parábola del rico y el Lázaro, en donde Lázaro y Abraham confirman sus recuerdos de que, y esto le enseñó el Señor Jesucristo a manera de parábola, de que cuando habla de Lázaro, Abraham le dice, este es aquí ahora consolado porque tuvo muchos males en su vida, pero ahora tú estás pagando las consecuencias de tus actos. Y Lázaro, con Abraham. Y enfrente estaba el rico, y le dice el rico a Abraham, pues dile a Lázaro, y se acordaba del nombre, que venga y que ponga, que moje la punta de su dedo y que la ponga en mi lengua, porque no soporto este fuego abrasador acá. Y lo dice, hey, para que yo tenga algo pues, tenía sed y eso, aunque estaba en espíritu y alma, no tenía cuerpo, porque su cuerpo estaba en la tumba. ¿Me explico? Pero hay memorias que se conservan. Y en el infierno, y tiene razón, ahí sí se acuerda uno de esta vida temporal, pero de la vida eterna de la cual no tenemos memoria, se instala con el nuevo nacimiento, también empieza a correr una nueva memoria espiritual, nacidos de nuevo, en donde sí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No olvides de la cantera de donde has sido sacado. Si bien todas estas experiencias de la vida de muertes en delitos y pecados son motivo de una motivación, entre otras, de la predicación del Evangelio o de las buenas nuevas, nos pueden servir si es que es así como se deba de tratar la situación, ¿sí? Y otra situación, cuando le dice el Lázaro, perdón, el rico a Abraham, pues dile a Lázaro que vaya y les avise a mis hermanos que no, para que no vengan a este lugar y sepan que no vengan acá. Y que le contesta Abraham, ellos tienen la ley y los profetas, tienen a Moisés, la cátedra de Moisés, y que la escuchen. Y ahí punto, ¿no? O sea, si hay conservación de memorias, como leemos aquí en Apocalipsis, donde están clamando por venganza, se acordaron de lo que les pasó. Y luego, aparte, dice en el capítulo 8 del Apocalipsis, versículo desde 11, 8:11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome a Juan el apóstol, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, que ahí adelantamos que también ahí está la organización y los oficios, ¿sí?
Y el que está sentado ¿Yo? sobre el trono, sí. ¿Quién habló? Yo, Sí, yo, sí, Susan. sí, sí. Y los que están sentados, que estaban sentados recién clamando, ¿quiénes son? Los que están sentados, En el capítulo 6, que claman. son los que fueron sacrificados en las persecuciones. Hasta ese momento. O sea, las persecuciones que Que vendrán hemos vivido. ahora. Sí, sí, Perfecto. sí, porque estamos Este, leyendo el Apocalipsis de cosas que están apenas por suceder o que ya empiezan a suceder, pero ya hay gente que está ahí diciendo, Señor, ¿hasta cuándo se nos va a hacer justicia? ¿Por qué Ajá. tienen este reconocimiento? Porque saben qué pasó, no lo olvidaron y están ahí clamando. Claro. Dice, las Aparte que almas, dice las almas, dice que será. no dice que Ajá. están corporalmente, sino dice las almas de los que sufrieron, que pagaron con su vida, con el martirio. Ujú. Bien. Y dice que será el lloro y el crujir de dientes también. Cuando venga el juicio O sea que del trono blanco, sí. Pero esos eso será para serían otro. los que están, En los el que van a infierno. estar en el infierno, Los que están ahora, sí. Así es. los que están ahora. Sí, sí. Perfecto. Doc, Sí, hay una Clau. parte donde dice, cuando usted recién hablaba, se me venía, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Testigos, claro. Y esos son los principales testigos. Y un testigo es por algo que alguien vio. ¿Sí? Un testigo es alguien que vio algo y que declara lo que vio en una terminología legal, ¿no? O sea, de abogacía. Eso es lo que hace un testigo. ¿Ok? Sí, sí, Pau. Y también eso que hay como experiencias humanas que en el cielo no se van a vivir de la misma forma porque tenemos otro tipo de cuerpo, que este es el pesar de los solteros, ¿no? Como eso que decía, que en la resurrección de los muertos no se darán en casamiento, o sea, hay ciertas cosas que ya han sido reservadas solo para la tierra y no para el cielo, pero eso es interesante que decía doctor, de que como Lázaro, el rico, se acordaba de sus parientes, no perdió la memoria, había un recuerdo de lo que pasó. Por eso también coincide con todos los testimonios de las personas que han ido al cielo y han visto a su familia y tienen el recuerdo, tal vez ya sin dolor, pero sí se acuerdan quiénes eran, qué es lo que habían hecho o quiénes, los vínculos, digamos, ¿no? Sí. Pero no va a haber, por ejemplo, experiencias como el casamiento, ¿no? Como está en Mateo 22:30 y en Marcos también lo dicen 12:25. Sí. Bueno, sí va a haber un casamiento, porque los solteros... La boda del Cordero. ¿Ah? Exacto, no va a haber solteros. Sí. Ni existen las viudas, ni existen los huérfanos. En Cristo, en la iglesia actual, eso es inexistente. Eso es terrenal y temporal, nada más. Sí, sí, Rogelio y Giselle, veo que levantaron la mano. Sí, pastor, buenas noches, ¿cómo anda? Bien. Respecto con lo que la hermana decía, Ujú. me acordaba que dice que cuando estemos alabando al Señor en el reino de los cielos, por más que recordemos que cuál es nuestro hermano, cuál es nuestra esposa, allá no somos parientes, la somos hermanos, porque ya nos constituyó Él, ya nos diseñó, ya los creó a todo hermano. Una vuelta me había enseñado un predicador, porque yo le digo, ¿qué pasa, hermano, si yo me caso y bueno, en aquel me caso y mi esposa fallece y yo hago otra relación y me caso con otra esposa? ¿Con cuál de las dos me encontraré allá? Me dice, Pues te vas a sí. encontrar con te vas a encontrar con las dos, pero una te va a corresponder la cual el Espíritu de Dios te dio. Ujú. No, y si la segunda es una muy buena creyente en el caso de la viudez, ¿no? A ver, y si eran las dos buenas hijas de Dios, creyentes. No, por eso. ¿Sí? Jesús dijo, y esa es el cuestionamiento que les hicieron los fariseos, de que es la ley del levirato de los judíos, ¿no? Que se moría un varón, se tenía que casar la esposa, la viuda, con el hermano soltero que seguía, y se moría, y habla de 7 que se murieron, quién sabe qué tiene esa mujer, pero todos se morían, era una mujer
¿no? Y bueno, y ya de ahí, o sea, oye, ¿cuántos me estás mandando al cielo? Ya, Harían todo. pero es una trampa que le pusieron al Señor Jesús. Le dice, pues para que sepan, y ustedes que son duros de cabeza, que eso se los dio Moisés, pero por ser así duros de servicio, dice, en el cielo no se dan, lo que decía Pau, ni se casan, ni se dan en casamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pierde la circunstancia terrenal, porque el matrimonio actual, aquí, que eso lo vamos a ver en la familia disfuncional, el matrimonio actual es una cuestión de tipo profético, ¿sí? Para las bodas del Cordero. Y el soltero, porque eso es lo que dice, que es importante que el soltero tenga sus lámparas llenas de aceite, en la parábola de las vírgenes prudentes e imprudentes, para que sí sean invitadas a las bodas del Cordero. Pero, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que los solteros que se van solteros a la presencia del Señor lleguen con la llenura del Espíritu Santo, con su lamparita llena, para que estén invitados a la boda y también se unan en las bodas del Cordero, en la unión del cuerpo de Cristo, también incluyéndolos a ellos. No los van a dejar afuera. ¿Ok? ¿Sí? Correcto. ¿Sí quedó claro? Dice, Sí, ¿todos sí. pasamos a ser la esposa de Cristo? Sí, por supuesto que sí. Así pasamos a ser todos, ¿sí? Entonces, el ser soltero y no casarse nunca, o el pensar que en una situación de viudez, de abandono, eso es temporal y de esta vida. Pero si tenemos puestos en el autor y consumador de la fe que es Cristo, eso es relativo y hay que sobrellevar esa situación, que nos alivia muchísimo y nos consuela de saber que hay una solución para eso. No quedó fuera esta situación, ¿sí? Luz, sí. No, también en este tema de la soltería en el cielo y esas cosas, es como que yo creo que la gente se preocupa más que nada porque yo creo que tiene, ahí está, ahí se pudo prender mi cámara. Ahora sí. Yo creo que tienen la creencia de, al menos muy, tal vez no consciente, de que el matrimonio va a llenar todos sus vacíos emocionales o todas sus necesidades, y no es así. Y Necesariamente puede ser. necesariamente, pero lo que me refiero es que la razón por la que la gente muchas veces se casa, yo creo que son dos, ya sean los deseos físicos de casarse y tener intimidad y esas cosas, y la segunda razón es por el deseo de amar a alguien emocionalmente. Bueno, yo creo que en el cielo, primero que no vamos a tener el cuerpo que tenemos ahora, así que no vamos a tener deseos físicos de casarnos. Y en segundo lugar, el amor del Señor va a llenar todos los vacíos emocionales que tengamos y no vamos a sentir que necesitamos a nada ni a nadie más que Él. Yo creo que eso es algo que nos pasa cuando conocemos al Señor, los que hemos tenido encuentros con Él. Cuando lo conocemos sentimos que ya no nos hace falta nada. Y yo creo que así de eso se trata el cielo. Y por eso es como que no hay que preocuparse de que, ay, si el Señor viene y no me caso, o sea, es mejor estar con el Señor que estar casado. Bueno, sí, pero acuérdate que dice Pablo, para que no se quemen. Ese es otro tema. Por eso hablo de los deseos físicos y esas cosas. Si uno no sabe, no puede controlarse, está bueno ser humilde y decir, no voy a llegar. Y el Pero matrimonio eso es un tema de humildad también. El matrimonio está dentro de un pacto eterno. ¿Sí? Claro. El matrimonio. Ahí lo vamos a estudiar. Ahí queda en la agenda. Eso merece la pena porque es un tema muy amplio. Ahí lo agendamos. Cuando lleguemos ahí lo discutimos, ¿sí? Pero está bien tu planteamiento porque es válido, pero también hay otras cosas que hay que hacer un equilibrio. Hay que hacer un equilibrio. Ahí vamos a meter un tema muy interesante, que es la cuestión de los eunucos, de las cuales habló el Señor Jesucristo. Y ahí lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, pero ya regresemos porque ya estamos bien lejos de Ezequías. Ahí estábamos. Bueno, estábamos cuando el Señor Jesús habla de su iglesia y la iglesia, y regresamos al segundo de las crónicas nuevamente. Ahí regresamos. Y estamos viendo que ya está organizándose los diferentes oficios. Segundo de las crónicas, capítulo 31,
ahora vamos a dar lectura al versículo 3, segundo de las Crónicas 31:3, que en el 2 ya había organizado oficios, grupos, había organizado sacerdotes para ministrar, para dar gracias, acciones de gracias, que puede ser por la alabanza, y ahí dice acciones de gracias y alabanza dentro de las puertas de los atrios. Dice el 3, y aquí empieza a aparecer otra institución que no habíamos hablado extensamente. Pero ahora vamos a ver de qué manera se hace. En el 3, el rey contribuyó de su propia hacienda, o sea, de sus cosas de él, para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley del Señor. ¿Qué se establece en este nueva actividades del rey? Bueno, aquí ya empezamos a descubrir que se empieza a manejar la cuestión administrativa y la cuestión de la economía, ¿sí? Que era otra institución que nos faltaba, que era esta precisamente, que era la administración, la economía, la mayordomía, de lo cual se le ordenó a Adán que hiciera de labrar y guardar el huerto, porque labrar y guardar el huerto era precisamente esto. ¿Por qué tenía que labrar el huerto Adán? Para que encontrase un sentido de su creatividad al que él como criatura, persona humana, al fin y al cabo, pudiese hacer algo en su limitación humana, crear algo de su inteligencia que el Señor le había dotado para que pudiese hacer lo único que había, porque no había más nada más que eso. Adán no tenía que construir casas, no tenía que fabricar automóviles, ni aviones, ni nada así, sino labrar el huerto, el único que era labrar el huerto, ¿sí? Y eso es trabajo. Y una vez que labrar el huerto, ¿para qué? Bueno, pues para que diese frutos y producción agrícola. ¿Para qué? Pues para que comiera él y sus generaciones. Pero si no se iban a morir de hambre porque eran eternos, bueno, era simplemente para desarrollar sus potenciales porque había todo un planeta que había que cultivar y que labrar. No se iba nada más a circunscribir al huerto del Edén. No se iba a hacer así nada más. De eso tenía que rebasar las fronteras del huerto, porque el huerto es precisamente lo que dice, una parcela que está dedicada al cultivo de vegetales o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es una parcela. Y toda la tierra, como fue creada al principio, toda la tierra era igual que el huerto del Edén, nada más que era una parcela porque nada más era un matrimonio el que empezó a trabajar. Pero esto se iba a ir extendiendo generación tras generación. Y aquí el Señor, para abrir esta posibilidad nuevamente que se va a establecer en este término de pacto, cuando Ezequías empieza a decir esto que estamos leyendo. Cuando él dice, mandó también, el 4, al pueblo, fíjense, ahora le ordena al pueblo, o sea, pueblo, entiéndase, conjunto de familias, ¿sí? Porque eso es pueblo, que es la célula de toda sociedad, ¿ok? Le dice, mandó a todo el pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley del Señor. ¿Qué estaba diciendo aquí el rey? A ver, los que se van a dedicar a las cosas de Dios van a vivir de las cosas de Dios. Que en el nuevo pacto es el que predique el evangelio, viva del evangelio. Y en Números habla acerca de cómo a los sacerdotes se les debía de dar el diezmo de los diezmos y ciertas partes de los animales sacrificados para que pudiesen alimentarse. Bien, que esto es hoy por hoy es que los que viven de predicar la palabra, llamados por el Señor, confirmados por el Señor, constituidos e instituidos ministerialmente por el Señor, en un llamado a un oficio ministerial, el ministerio quíntuple, dependieran de la iglesia, de la iglesia. Es cuestión de pacto, que está bien delimitado y está bien establecido
en el antiguo pacto que se cumple en el nuevo pacto. Y por eso es que el Señor Jesucristo tuvo una cierta situación económica, y lo vamos a ver cuando veamos en el nuevo pacto cómo es que esto se va a cumplir. Bueno, pero acá se sienta este precedente. Dice en el versículo 5, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, tal como debía haber sido desde un principio. Todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Y por qué no dieron monedas? Porque todavía para estos tiempos los sistemas económicos pues estaban en una etapa muy básica, ¿verdad? Todavía no había un sistema monetario tal como lo conocemos hoy, aunque sí ya se manejaban ciertas cuestiones de dinero. Bueno, de hecho el Señor Jesús lo habla, y el que más habla del dinero es el Señor Jesús. Hay cerca de, no sé, cientos de referencias al dinero en los evangelios por parte del Señor Jesucristo, pero él habla de las blancas, ¿sí? De una viuda que da hasta la única blanca que tiene, una mujer, una viuda que pierde, no sé, no me acuerdo si era una viuda, era una mujer que pierde una moneda y limpia toda la casa para buscar la moneda que se le había perdido. El mismo Señor Jesús manda a Pedro que busque en el hociquito de un pez su estatero, que era el impuesto al templo. Fue vendido por 30 monedas de plata. O sea, ya había en el tiempo de Jesús, pero en estos tiempos todavía no se establecía un sistema de valores como habría posteriormente. ¿Cuál era entonces lo que se manejaba? Las cosas que directamente se producían. Aquí está, vino, miel, en medidas, ahí sabemos que había medidas en estos tiempos, un gomer, una efa, etcétera, etcétera, que era lo que se daba el 10% de todas estas cosas. Bueno, y dice, y además dice, también los hijos de Israel y de Judá, versículo 6, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo todos los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. O sea, vemos que sí había una actitud, y que por ser hombre de pacto, el rey Ezequías, esto va a quedar establecido dentro de los términos también del nuevo pacto. No es cuestión hoy tampoco de una situación de bienestar económico de una congregación el día de hoy. No, hay que erradicar ese concepto, que está adaptado a la cultura del reino contemporáneo. Sí, está adaptado a la cultura contemporánea, pero en la cultura del reino, ¿sí? En la cultura del reino. Que debe hacerse con las indicaciones y la administración del Espíritu Santo, sí, por eso hay palabra de sabiduría y palabra de ciencia para ser buenos administradores. Pero de que hay una validez de vivir de lo que la iglesia le proporcione al ministro, sí, porque es una cuestión de pacto, no es una cuestión de moderna, ni de que, no. Por eso también las personas que critican, que no, pues ya viste al pastor, cómo está, trae un auto 0 kilómetros y lo necesita, porque lo necesita, y todos han sido bien bendecidos, no quieran tener a un miserable, a un pobretón ahí ministrando, y que viva como castigándolo, ¿no? Porque tienes que ser humilde, no es así. Eso es una idea errada, es una idea equivocada. Ahora, si una congregación es pobre, es porque no hay bendición y porque no se ha entendido estos términos de pacto. Bien, y eso es lo que está aquí estableciendo el rey Ezequías. Bien, bueno, seguimos la lectura. Dice en el versículo 7, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y que yo me imagino que empezaron el tercer mes y terminaron en el mes séptimo. O sea, el tercer mes, el cuarto, el quinto, el sexto y hasta el séptimo. 5 meses de estar llevando diezmos. Ahora, estamos hablando de toda una nación. No estamos hablando de una localidad, estamos hablando de una nación completa.
Entonces, por eso había montones. Los depositaron en montones. Terminaron en el mes séptimo, 8. Cuando Ezequías y los príncipes o los líderes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Ahora, consideren esto, que el rey Ezequías, como autoridad gobernante, él también dio de su hacienda, ¿sí? Quiere decir que los ministros también tienen que dar, no es nada más recibir, dan y reciben, dan y reciben. Es un equilibrio, ¿sí? Y bueno, dice, preguntaba acerca de los montones en el 10, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. Tenían satisfechas sus necesidades. Y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Ahí nosotros podemos ver esta ley de correspondencia, ¿sí? El que da, recibe. Si damos, recibimos. Y es un equilibrio que el Señor ha establecido porque es una cuestión de pacto. Entonces, el que critica es porque el que no da. El que cuestiona es porque le duele dar. La generosidad, los diezmos, etcétera, etcétera. Eso es porque tiene un arraigo todavía, una conexión del sistema del mundo a una cuestión material, ¿sí? Y siendo que el Señor, por cuestión de pacto, va a corresponder al que ha dado. La bendición en la presencia de Dios, pues sí, no, y van a ver el precio, de esto, van a ver el precio de esto, cómo el Señor respondió. Bueno, dice después, en el 11, entonces mandó Ezequías que preparasen, sí, ahí estamos, que preparasen cámaras en la casa del Señor y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas, fielmente, y dieron cargo de ellos a levita Conanías, el principal, y a Simei, su hermano, fue el segundo, y hay toda una serie de personas que todos ellos eran mayordomos, ¿sí? Aquí hay un oficio también, que no solamente son los sacerdotes, los levitas, los músicos, ¿no? Sino que también aquí hay mayordomos, ¿ok? Dice después, todos estos al servicio de Conanías y Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Ahora, ¿quién ejerció esta distribución de las ofrendas? ¿Quién sería? Bueno, ahí dijo quién, pero ¿fueron personas? Sí, ahí lo acabamos de darle lectura, ¿no? Y aquí está, el levita, ¿sí? Un hombre que tiene un oficio de levita. Guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios, por un lado, era el responsable, y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas, porque así el Señor considera lo que se le da a él es algo santísimo, consagrado al Señor, es de él, no era de este hombre que se menciona acá, era de él. ¿Ok? Dice después 15. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, bueno, una serie de personas. En las ciudades de los sacerdotes, o sea, en otros lugares donde había extensiones bueno, todavía del templo, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor, ¿sí? O sea, una mayordomía para la distribución de los ingresos del reino, ¿ok? Y queda establecido como una cuestión de pactos. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Y ahora vean lo que empieza a hacer el Señor, el rey Ezequías. Dice,
Ah, 16. A los varones anotados por sus linajes, de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. Ahora ya no nada más son grupos, ahora, perdón, oficios, ahora también son grupos, ¿sí? Y un grupo, pues puede ser cualquier persona, puede ser. Si bien oficios son alguien específico para hacer algo específico, un grupo es un grupo de personas, ¿ok? Dice, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. ¿Qué institución ahora está en acción aquí? ¿La cual? La familia. Matrimonio y familia. Ya está. Ahí ya tenemos las 4 instituciones. Con esta ya tenemos las 4, ¿sí? Que entran en este pacto. Bueno, dice después, eran inscritos, 18, inscritos todos sus niños, sus mujeres, sus hijos, sus hijas, toda la multitud, que esto habla de familias enteras consagradas al servicio del Señor, que va desde la familia pastoral, la familia apostólica, la familia del profeta, la familia del pastor, la familia del evangelista, la familia de los siervos, de los servidores, a toda la congregación. ¿Sí? Ahí ya queda. Dice en el 19, del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades. Los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas, o sea, para las familias. Y vean lo que hace Ezequías en el 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, ¿sí? Y vean lo que hizo en el 20. Y ejecutó lo bueno, versículo 20 del capítulo 31. Ejecutó, acuérdense, primero, lo bueno, después, lo recto, y después, lo verdadero, delante del Señor su Dios, ¿ok? 3 cosas que ejecutó el rey Ezequías: lo bueno, lo recto y lo verdadero. No se les olvide, marquen sus Biblias y vamos a Efesios capítulo 5, versículo 9. Efesios 5, 9. Y vamos a darnos cuenta cómo lo tenían bien claro los discípulos. Lo tenían muy claro. ¿Sí? Efesios 5, 9. Que esto es lo que está exhortando el apóstol Pablo a griegos convertidos al evangelio por su predicación de él. A todos ellos les está diciendo, vamos a leer el 8 para entender el 9, y le está diciendo a sus discípulos griegos de Éfeso, porque en otro tiempo eran ustedes tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, puede ser que sea igual a lo que leímos en el libro de las Crónicas: bondad, lo bueno, lo recto o lo justo, la justicia, y lo verdadero o la verdad. Fruto del Espíritu, que quedó establecido por el rey Ezequías y que ahora vemos que con el apóstol Pablo también se está cumpliendo en esta exhortación, porque es fruto del Espíritu. En el antiguo pacto fueron las primicias, pero en el nuevo pacto ya es la cosecha del fruto. Bien, entonces hoy por hoy el cuerpo de Cristo tiene que hacer estas mismas acciones, todo lo bondadoso, todo lo que es justo. Y el hablar de bondad, estamos hablando de la gracia de Cristo. Y justicia, estamos hablando de la justicia del Padre. Y la verdad es contenido ambos en Cristo, en Él, en Cristo mismo. ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Puedo decir algo, Doc? Sí, claro, sí. En esto de, dice en
en el 29:2, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Sí, Dice que la mamá de Ezequías se llamaba Abías. sí. Y el tema esto del Abi significa paternidad. Tiene que haber una generación, ¿sí?, que muestre y deje sembrado, deje, digamos, una manera, huella, para saber que la próxima generación cómo caminar y seguir. Es O sea, correcto. dice, ante los ojos de Jehová, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Dios, porque dice, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Así es. Sí, sí, que está hablando de Yahweh, ¿dónde generaciones. estás leyendo? ¿A dónde Segunda de lees, Yahweh? Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29. Sí, cuando empieza el ministerio Ah. de reinado de Ezequías. Ahí está. Sí, es exactamente. Y esto está con un nombre de pacto que fue Ezequías y que hoy debe cumplirse. Bien. Bueno, terminamos en el 21, donde dice del 31. Estamos segundo de las Crónicas 31, versículo 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y que fue prosperado. ¿Sí? Fue prosperado. O sea que nosotros podemos ver que la respuesta de parte del Señor para con el rey Ezequías es que fue prosperado en todo fue prosperado. Bien, entonces, sí, Disculpe adelante. que interrumpa. Ahí donde dice fue prosperado. Sí. En varios versículos he visto que también dice fue prosperado. Esa prosperidad habla de una prosperidad espiritual, de un crecimiento espiritual y de entender las realidades eternas. Claro, que es el alcanzar la estatura del varón perfecto, que precisamente eso está en Efesios 4, que habla de cómo Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Sí, exactamente. Claro. Sí. Que ahora es crecimiento y madurez espiritual. Madurez. Por eso leímos en Efesios, fruto del Espíritu. ¿Sí? En ese tiempo, como todavía no había todavía la redención, pero aún así hubo prosperidad para el pueblo de Israel, gracias a estas acciones del rey Ezequías. ¿Sí? Entonces el Señor hoy se ve comprometido y lo cumple, y bastante bien, a dar, pero en la manera del nuevo pacto. ¿Sí? Con todo lo que representa la prosperidad y la bendición espiritual y todo lo que tenga que ver con estas bendiciones. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, hasta aquí están las cuatro instituciones, pero ahora va a ocurrir algo que también va a quedar establecido. Y qué bueno que pasó esto que sigue a continuación, porque es algo que aunque sucedió con otros reyes, pero no eran hombres de pacto, como lo fue el rey Ezequías. Recuerden ustedes que hemos considerado que un criterio de los pactos es la correspondencia en nuestros pactos, que lo que hizo el pactante hombre, se compromete el Señor como el Dios de pactos para hacerlo también. Y como lo hizo Ezequías, lo que va a pasar a continuación también quedó establecido. Y van a ver por qué digo que fue bueno. En el capítulo 32 habla de una cosa tremenda que iba y estaba por suceder en contra de Judá, que eran los antepasados del Señor Jesucristo, ni más ni menos. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Un asedio, un sitio de este rey, que fue cierto, existió, porque están las crónicas antiguas, están las inscripciones en los museos de que este rey sí existió, sí pasó esto que está relatado aquí en Crónicas, sí fue cierto tal como se describe. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, Sennacherib, que eran un pueblo bastante belicoso, muy cruel, muy bélico, muy belicoso, muy sanguinario, sí que es
lo que había hecho arrasar con muchas poblaciones, y aquí lo vamos a darle lectura. Dice que tenía la intención de conquistarla. Va a rodear. En ese tiempo, Jerusalén, la ciudad vieja, era relativamente pequeña, no es lo que es hoy. Era una ciudad pequeña, rodeada de los muros que hizo construir el rey David y otros reyes anteriormente, que se levantaron pues, por todas las invasiones de los naciones que asediaban ya desde esos tiempos a Israel. Bueno, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes, sus líderes, todos ellos los manda a llamar, y sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer ahora el rey Ezequías? Bueno, fíjense lo que va a hacer el rey Ezequías. Va a excavar y manda a excavar un acueducto subterráneo. Hasta hoy existe. Hoy se puede meter uno a ese acueducto en Jerusalén, porque va desde después de los muros, donde entraban todos los ríos que había, que era principalmente del río Jordán y de sus afluentes, que era lo que llegaba de agua a Jerusalén, a la ciudad vieja. Y pues el caso del sitio era matarlos de hambre y sed a los que estaban en la ciudad por los asirios. Entonces Ezequías construye un acueducto subterráneo por donde iba a entrar el agua. E iba a cerrar, y cierra, porque dice, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. En el 4 dice, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? O sea, que les cueste trabajo y que vayan lejos a buscarla. Y bueno, se van a agotar, porque pues era desierto todo eso, ¿no? Entonces fue una buena medida estratégica. Ese acueducto, por cierto, hoy todavía existe, porque existe la cisterna que mandó a construir el rey Ezequías, donde se depositara el agua para llenarse, que eso va a dar al estanque de Siloé, ¿sí? Que el estanque de Siloé, o sea, no es muy largo, será 3 kilómetros de largo el acueducto, desde que entraba hasta que salía y llegaba al estanque de Siloé, que es un tanque pequeñito, no es grande, será unos 20 metros por 10 de ancho. No crean que es un gran estanque. Y está lleno de agua todavía, ¿eh? Todavía hay agua que pasa por ahí. Es más, uno se mete al acueducto, le llega a uno a la cintura el agua, muy fría, y ahí puede uno ir caminando y llega uno al estanque de Siloé. Todavía se puede. Y pasa a un lado o pasa por debajo del Monte Calvario, también, un dato interesante. Ahí en el Monte Calvario, aprovechando el rey Ezequías por ver la invasión de Sennacherib, excava una cueva artificial debajo del Monte Calvario. Hace una cueva artificial pequeña, no muy grande. ¿Para qué? Para esconder los tesoros del templo. Para esconder los tesoros del templo. Ahí van a meter el arca, la menorá, todas las cosas del templo. En ese lugar que pues no se podía entrar y era algo secreto. Nadie sabía mucho de lo que había allí. Para que Sennacherib no se robaran las cosas. ¿Sí? De hecho, el que encuentra cosas va a ser Nabucodonosor, pero no encuentra el arca. No la encuentra. El arca se esconde en ese lugar. Y ahí se quedó. Hasta hoy. Hasta hoy está esa arca ahí. Bueno, dice que cuando ellos empiezan a hacer esto, en el 5, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos. Bien,
Y aquí nosotros podemos hacer una interpretación de doble cumplimiento con lo que es el representativo de lo que es esto que está aquí descrito. Fíjense qué interesante es vamos a ver si sí corresponde esta regla de interpretación. Edifica muros caídos. ¿Cómo estaban los muros? Caídos. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba por ahí? ¿Qué podía pasar por los muros caídos? O sea, muros que rodeaban la ciudad. Y si un muro tenía una grieta, ¿se acuerdan cómo la encuentra Nehemías, no? Que estaban abiertos los muros. ¿Sí? ¿Qué podría entrar por ahí? Por esos grietas, en esos muros caídos, son derrumbadas unas partes, por los Y los enemigos. enemigos de... El ejército. Y claro, cualquiera puede, animales, enemigos, lo que ustedes quieran, ¿no? Podían entrar por ahí. Bueno, lo levantan. ¿Qué puede entrar hoy, tomando como referencia a una vida congregacional que tiene los muros caídos? ¿Qué puede entrar por ahí? Pecado. O, Pecado. sí, pero aquí había un ejército que iba a invadir la ciudad. Hoy en las congregaciones, ¿qué habrá alrededor que puedan entrar por los muros caídos? Ideologías. A ver, Los pueden, demonios. tinieblas, espíritus inmundos, sí, exacto, sí, pueden entrar, sí, en forma de espíritus, claro, pueden entrar en forma o en personas, a través de personas. Cuando Jesús habla, dice, tengan mucho cuidado porque entrarán lobos rapaces para comerse a las ovejitas. Lo advirtió el Señor Jesucristo, ¿sí? Y dijo, va a haber falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos, ¿sí? También ahí va a decir que, aquí está el Cristo, no, yo soy el Cristo, todas las fuerzas del anticristo van a estar y pueden entrar por los muros caídos. ¿Qué es ¿Qué lo que sería en la iglesia los muros caídos? el ¿Falta pecado, de el conocimiento? pecado de congregantes, la vida de pecado de congregantes, ¿sí? Y sobre todo, Ajá. que los ejes gobernantes no se den cuenta que tienen muros caídos en su vida congregacional, que por ahí está entrando el pecado y tienen que solucionar eso. Pastor, ¿qué Sí, sucede si un miembro de la congregación sí. que vive conforme al Espíritu detecta estas cosas? ¿Qué debe hacer? Bueno, si es un congregante, tiene que hablarlo con su autoridad, porque para eso es una autoridad. Y la autoridad tiene que solucionar. Lo leímos ahí en Mateo. ¿Se acuerdan que Sí. leímos del Señor Jesucristo? Que lo llame a cuentas y que con testigos y que es responsabilidad Y si por esa casualidad, o sea, no es casualidad, pero por ese motivo de que ¿cómo es? Como el líder, el pastor, no lo pueda ver, ¿qué se Ajá. haría? Tiene que ponerse a orar para que tenga discernimiento de espíritus. Es responsabilidad de él, ¿sí? Tiene que discernir que hay algo que está ocurriendo y tiene que darse cuenta. Y si está ocurriendo porque no tiene discernimiento de espíritus, ahí tiene que haber mayor crecimiento ministerial y congregacional. Doc, recién decía Abraham que a medida que, digamos, que Cristo crece, ¿sí? La bendición, ¿sí? También viene con estrategias, como tuvo Ezequías. O sea, no es solo prosperidad, sino también es inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, discernimiento para detectar esto y proteger el cuerpo. Sí, por eso está aquí como... Ahora, fíjense que tenemos como iglesia, como congregación, tenemos el respaldo de pacto. ¿Sí? Tenemos Yo ese quería respaldo. un Sí, comentario, Luis. Sí, pastor. Sí. Cuando uno ve que la persona está en pecado, bueno, habla con la persona y demás, pero la persona obviamente que se sigue congregando, uno no puede echarlo de la iglesia y ese tipo de cosas, o sea, y estamos en la gracia en donde uno no cae en juicio, sino que uno le muestra por medio de la luz de la palabra que está en pecado, pero después decide la persona, creo, ¿no? En seguir asistiendo o no. Bueno,
Pablo ¿O cómo se manejaría? Pablo enfrentó eso con un pecador que andaba en relaciones de fornicación con su madrastra en Corinto. Y él lo entrega a Satanás. Dice, al tal he entregado a Satanás. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué lo hizo Pablo? Lo hizo porque el Señor Jesucristo lo dijo. Llamen en privado a él, exhórtenlo, háganle ver que está en una condición de pecado. Si no entiende, llamen a 2 o 3 testigos y hablen esta situación. Si no entiende, entonces, delante de la iglesia, denúncienlo, y si no, ténganlo por gentil y publicano y expúlsenlo, que es lo que hizo Pablo. Entregó a este hombre dice, lo entregó, ¿qué es eso que entregó a Satanás? Que se retira la cobertura apostólica de autoridad de los ejes de gobierno de la congregación y queda a expensas del león rugiente, porque también por ahí entra el león rugiente por los muros caídos, y es el diablo, ¿sí? Entonces, hay gente que no se arrepiente y que está con un grado de contaminación, y hay que discernir cuando no hay un arrepentimiento según Dios, y llamarlos y exhortarlos. Y si no hay arrepentimiento, pedirle que tenga consideración para su propia salvación y eternidad, que lo medite muy bien en su casita, ¿sí? Que esté bien ahí acomodado en su intimidad con el Señor para que se arrepienta. Y si se arrepiente verdaderamente, que dará fruto de arrepentimiento según Dios, podrá regresar nuevamente a la vida congregacional. Mientras, no. Hasta que entre a cuentas con el Señor. Si el Señor decide terminar a su manera con esa actitud de pecado, muy soberanía del Señor. Finalmente, ese hombre que expulsa a Pablo sí se arrepiente, y en la segunda carta de los Corintios pide Pablo que se le perdone, porque se estaba muriendo de tristeza ese hombre, porque pues vino la disciplina de parte del Señor. Y vino la disciplina de amor, pero muy fuerte, porque es una disciplina correctiva. El profeta da, que es parte de su ministerio de profeta, disciplinas formativas y disciplinas correctivas. Eso hace el ministerio del profeta. La disciplina formativa son las exhortaciones, son a crecer en la estatura del varón perfecto por medio de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, etc. Pero la disciplina correctiva ya es, como dicen Hebreos, al Señor al que ama, castiga. ¿Y por qué castiga el Señor al que ama? Pues, ¿qué tipo de castigo es este de alguien que me ama? Pues la de un padre, ¿no? Y ese padre, y si ese hijo desobediente, ese hijo pródigo, no entiende, y si se arrepiente, pues ser bien recibido. Pero si está en casa el hijo y es envidioso, y envidia lo del que le dio el hijo al padre, castiga para corregirse, y el hijo que se quedó en la parábola del hijo pródigo, estaba en casa, que era envidioso, y que le reclama a su padre, pues si yo he trabajado, ¿y por qué a este le das y todas las cosas y tropelías que ha cometido? Y yo, dice, mijo, tú te has tenido todo a tu disposición, ¿de qué te estás quejando? Y quién estaba más equivocado y errado en su actitud, ¿el que se fue o el que permanecía allí? El que permaneció. Permanecía. Claro. Y eso a Porque veces no pudo ver. no pudo ver la bondad de su padre. Y no entendía cómo es que esperaba al hijo pródigo en la calle, esperándolo y ponerle un anillo y vestiduras limpias. No lo entendía. ¿Cómo? Si yo he estado aquí y a este le das. Dijo, pero es que tú también tienes lo mismo. O sea, ¿de qué te estás quejando? ¿Me explicó? Ahí es amplio el tema. De hecho, cuando veamos de familia disfuncional, entramos a esos temas, a profundidad. Ahí también lo agendamos. Queda en la agenda celestial por ahí. Pero cuando llegamos ahí lo vamos a ver. Hola, Debbie. Ya llegó Debbie. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a este punto, y aquí yo creo que aquí nada más mencionamos lo siguiente, porque cuando está con los muros caídos hace otras cosas. Hizo alzar las torres. ¿Qué había en las torres en ese tiempo? ¿Para qué servían las torres?
eran las torres de vigilancia. Para Ya, vigilar. ¿quiénes estaban ahí? Los Vigía. los vigías. Atalaya. Los atalayas. Los atalayas, que eso dice, ahí habla mucho de eso el profeta, ¿no? Jeremías, ¿ah? De los atalayas, el deber de los atalayas. O sea, dar la voz de alerta, que esos son los grupos de oración y de intercesores, que pueden ser los que estén en un ministerio, los siervos, los servidores y la congregación. Todos deben ser atalayas, por lo que preguntaron hace rato, lo que preguntaba Abraham, un atalaya debe avisar a su autoridad, hay un peligro latente aquí. ¿Sí? No es que sea un chisme, es una denuncia de una verdad, delante de una autoridad puesta por el Señor. Hay que verlo así. Sí, Rogelio. Acá con el micrófono apagado, con Gisela hablábamos, cuando dice, entonces se reunió mucho pueblo y, no, digamos, acá, después con ánimo resuelto, edificó Ezequiel todos los muros caídos. Sí. Y hablamos con Giselle y lo traemos al presente. Hoy en día, ¿cuáles son esos muros que estaban caídos? Después dice, después con ánimo resultó, edificó Ezequiel todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificado, además, a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Acá cuando habla de espada y escudo, es lo que Dios nos dio a nosotros para batallar, digamos, para defendernos contra la enemigo. Y esas torres y esas edificaciones, y después acá es como que le exhorta más abajo en el corazón a los guerreros. Los guerreros, hablamos con Giselle, son aquella gente que están al servicio de Dios para acudir y resguardar a la manada. Sí, y dice muchas espadas y escudos, que es lo que dice en Efesios 6, Pablo, donde dice que la espada hoy, correspondiendo a este pacto de Ezequías, son la palabra de Dios, que es la espada, y el escudo, que es la fe. ¿Sí? Las espadas y la fe. Sí. ¿Ok? Claro. Entonces, ahí es por eso que Pablo lo dice. Dice, el Señor ha confirmado, y la iglesia debe ser un pueblo con la palabra de Dios, que si aún todavía no se escribía en los tiempos de Pablo, bueno, más que sus cartas, pero todo era con una correspondencia al pacto del rey Ezequías, en este pacto que hizo. ¿Bien? Y después más abajo le da aliento al corazón a los guerreros. Sí. Con el rey de Asiria, y hablamos con Giselle, en vez de ser ahora un rey de Asiria, sería el rey del sistema 2021, del siglo XXI. ¿Sí? El siglo XXII, como que Dios acá nos da ánimo a que no decaigamos y que sigamos fortaleciendo esos muros de esperanza, de los cuales un día se fueron construyendo sobre una base. Claro, y fíjense qué interesante, porque dice el 6, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, ¿sí? Y el padre dice, creo que yo también voy a tener que poner a un solo capitán de los ejércitos. Y el capitán de los ejércitos es Cristo, ¿sí? Él es el Jehová de los ejércitos, el yo soy de los ejércitos, el capitán de los ejércitos, ¿ok? Ahí se va a colocar esto. Bueno, terminamos, dice, en el 6 precisamente, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, habló al corazón de ellos diciendo, esfuércense y anímense, no teman, ni tengan miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Bien, entonces va a ser interesante porque en esta batalla que se va a enfrentar es lo que actualmente es nuestra contienda contra las tinieblas. ¿Sí? Pero vamos a ver todos los términos de pacto que establece el rey Ezequías para hoy tener nosotros elementos puntuales de cómo confrontamos el asedio de las tinieblas hoy día en Cristo. ¿Sí? Y es cuestión de pacto. Bien, preguntas, dudas, pues las vamos a dejar hasta acá.
porque ya se viene el segundo turno. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, parece que sí. Bien. Bien. Sí, Pastor, sí, Susi. ¿las torres qué serían? Las torres en la iglesia, ¿quiénes serían? ¿El grupo? ¿La oración? Los grupos de oración, los tiempos de oración. Sí, los tiempos de oración son las torres de los atalayas. Los tiempos de oración. Ajá. ¿Sí? Esos son hoy, estamos hablando, acuérdense, que el pacto de Ezequías son pactos institucionales, no son personales. Claro, son personales porque, bueno, cada quien lo va a hacer, pero es más de vida congregacional. ¿Bien? No es de una persona, ni de dos, es congregacional. Entonces, las torres que construye Ezequías son los grupos de oración que hoy se tiene o que deba tener toda congregación. Es donde se ganan las batallas. Ahí es donde se ganan las batallas espirituales. La lucha espiritual de la que habla Pablo. De la que habla Pablo. Bien entendida. ¿Ok? Bien. Vamos a pausa. Gracias.